Y acá te queremos hablar de las vacunas pediátricas, como pocos te hablan, porque sabemos que hay una especie de sensacionalismo con lo que es el factor Pfizer, la vacuna Pfizer. Hay gente que genuinamente dice, che, me gustaría que haya más vacunas. Si bien Argentina tiene vacunas para inmunizar a su población mayor de 18, lo cierto es que genuinamente puede decir, che, ¿cómo van a vacunar a los más chiquitos, a los que son menores de 18? Y hay gente que hace un lobby descarado, no tanto por Pfizer necesariamente, o puede ser, pero sí por constantemente marcarle la cancha, buscar un pero en las tácticas sanitarias del gobierno, que seguramente tendrá cosas para criticar, pero pareciera que hay una especie de pequeña obsesión. Vamos a hablar de eso con claridad, pero no lo haré yo, sino afortunadamente tenemos a alguien que sabe y mucho del tema. Nos escucha Raúl Tuni Colman, periodista, está en Página 2 entre tantísimos otros medios. Tuni, bienvenido a Todas las Tormentas Juntas. Aquí Esteban Chiacho, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola Esteban, ¿cómo vamos? Muy bien, gracias por hacerte el tiempo para charlar. Hay una pregunta obligada porque veníamos hablando de eso, si bien ya mismo vamos al tema vacunas, pero ¿cómo viviste el triunfo? ¿Cómo está después de 28 años haber gritado campeón? Muy feliz, muy contento, pero yo siempre pensé que esta generación nos dio muy buenos resultados, no nos deben nada, llegaron a finales, llegaron a una final del Mundial, de manera que no sintonizo con otros colegas que eran cuestionadores. Total. De Messi, de Di María, de Otamendi, de Agüero. Todos ellos siempre han venido, siempre le han puesto el cuerpo a la selección, y de manera que yo soy una persona que aún si hubiera perdido, yo los reconozco. Totalmente, una generación que, de nuevo, yo tengo 24, es la primera vez que la veo campeona en la selección, y aún así el respeto y la emoción y las palabras que hoy no salen porque estamos todos conmocionados, pero la pasión que despierta este equipo es una cosa inmensa. Obviamente que nos toca ir ahora del lado de la información, pero te venimos molestando un poquito ahí por WhatsApp para charlar con vos de un tema que has escrito, has investigado, y es, por un lado, es cierto, las dudas por el arribo de vacunas pediátricas, pero también el lobby o la insistencia o el reclamo, no sé cuál es el término que vos mejor acuñas, respecto a las vacunas de Pfizer. En ese sentido, Tuni, ¿qué lectura haces del manejo mediático y político de las vacunas Pfizer y qué perspectivas tenés sobre el arribo de vacunas para los más pequeños? Empecemos por toda la historia de esta negociación. Desde ya que la Argentina siempre tuvo una buena predisposición hacia Pfizer. En primer lugar porque acá se hizo el mejor estudio del mundo se hizo en la Argentina, de Pfizer, que se hizo en el Hospital Militar y que dirigió el doctor argentino Fernando Pollack. Fue el más preciso de todos los estudios que hizo Pfizer en el mundo. Entonces, y Pfizer, el 80% de su producción argentina la compra el Estado. Y si hubiera algún prurito, llamémoslo geopolítico, ideológico, la Argentina, una buena parte de sus vacunas provienen de Gran Bretaña, de AstraZeneca, cuya sede está en Cambridge, en Gran Bretaña. De manera que se armó toda una cosa alrededor de eso, que es como todo lo que ha hecho la oposición, que es oponerse a todo, básicamente. En ese marco, yo creo que Pfizer tuvo una actitud de tratar de no venderle vacunas a la Argentina, porque no tenía vacunas, esencialmente. Los resultados están bastante a la vista. A la Organización Mundial de la Salud le contrató 40 millones de dosis y le entregó 1 millón. A Brasil le compró 100 millones de dosis y le entregó 3. Ahora le entregó 3. Y todo lo que hay a Chile, fue uno de los más privilegiados, le entregó 2 millones de dosis. En general ha entregado muy poco. Imagínense que si no entregó en Europa y en Estados Unidos, tuvo muchas dificultades, menos nos iba a entregar a nosotros. Y ahora sigue sin firmar, yo creo que se va a firmar en los próximos 10 días. Y el proceso fue el siguiente. Bueno, firmemos un contrato, al principio, muy al principio. Bueno, ¿cuáles son las garantías? Y las garantías son
que el Estado argentino garantiza ante cualquier juicio, porque una persona se puede dar Pfizer y se muere. Entonces la familia le hace un juicio a la farmacéutica y le dice, mire, ustedes mataron a mi familiar. Claro. ¿Cómo que lo mataron? Sí, porque la vacuna lo mató. Y mi familiar ganaba $1 millón por año y iba a vivir 20 años más. Por lo tanto, ustedes me deben $20 millones. Frente a esos juicios es que Pfizer se protege. El Estado argentino le dice, mira, en el contrato ponemos que como esto es una autorización de emergencia, el Estado argentino garantiza a Pfizer frente a los juicios. Una consultita ahí nomás, porque hay una palabra muy en boga que es el término negligencia, que tengo entendido que el último decreto neutraliza. Voy a eso. Cuando el Estado argentino le dice, ponemos eso en el contrato, Pfizer dice, no, necesito una ley. Bueno, vamos a mandar una ley. No era el único laboratorio que pedía una ley de respaldo, y entonces por eso la ley se manda a hacer por pedido de los laboratorios. Va la ley al Congreso, discutido los términos con los laboratorios. En el Congreso ponen la palabra negligencia. Algunos dicen que por insistencia de Ocaña, otros dicen porque lo planteó Cecilia Moró, no importa, se votó. Lo votó el oficialismo y la oposición, 230 votos de 257. Entonces, fue por unanimidad. Y Pfizer no objetó eso, no dijo que tenía una objeción. Pero Pfizer de Estados Unidos dijo no, con ese término no aceptamos. Y además de eso, pedía como garantía los bienes soberanos, que son esencialmente las reservas del Banco Central. A lo cual el gobierno dijo no, esa garantía no. Pero yo te insisto mucho, Esteban, en que el marco general era que ellos no querían firmar. Entonces, porque no tenían vacunas, esencialmente. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que ni siquiera los ejecutivos de Pfizer de acá se dieron cuenta de que el tema negligencia no era bueno, y entonces los de allá lo rechazaron. Se empieza a discutir alrededor del tema de la negligencia y de la garantía. El gobierno nacional dijo, nosotros no vamos a poner las reservas como garantía. Si querés ponemos un fondo en Nueva York, un fondo de garantía. No, ustedes no tienen tradición de tener fondos de garantía, va a venir alguien, una compañía de seguros, y va a decir que no van a pagar, que el fondo de garantía no es suficiente. Bueno, nada, hubo toda una discusión alrededor de eso. Bueno, eso se terminó de saldar, y todavía no se terminó de saldar del todo, porque todavía Pfizer no firmó el contrato, pero dicen que sí, que se va a firmar, con el decreto de necesidad y urgencia, que cambió el término negligencia por dolo. Es decir, que, y es un término también un poco gelatinoso, porque negligencia, ¿qué era? Vos me das la vacuna, y si vos me das la vacuna y yo me muero, el Estado te protege, protege a Pfizer. Pero si vos en la vacuna se te metió un bicho o se te metió, digamos, algún elemento contaminante, ahí el Estado, eso era la negligencia. Claro, por eso el Estado no quería asumir eso. Y en ese sentido, ¿no? Porque mencionaste algo que parece ser es la piedra angular, que es este uso político que hizo la oposición, amén de cualquier reclamo genuino de una persona que quiere más vacunas o consulta por vacunas pediátricas, el uso de Pfizer como la vacuna que faltaba, la barbaridad que dijo Patricia Bullrich sobre un pseudo soborno, esa serie de fila de barbaridades, pero se esconde, según tu lectura, Tuni, decime si entiendo bien, detrás de toda esa jugada el propio temor, la propia vacilación de Pfizer por el miedo a no poder dotar de las vacunas acordadas a la Argentina. Exactamente.
Exactamente, sí. Nunca, no cumplieron en ningún lugar de América Latina. Es decir, en Perú no entregaron directamente. Y Perú es el peor del mundo. Sí. No de América, del mundo. Sí. Entonces, ha habido todas estas cosas de por medio. Pero al mismo tiempo te tengo que decir, se consiguieron vacunas. Sí. La Argentina no fue campeón mundial, pero sí consiguió bastantes vacunas. Estamos un mes atrasados respecto de la vacunación europea, por ejemplo, y no está mal, es lo posible, nosotros tuvimos un montón de otros problemas. Nosotros no teníamos uniformes para el personal de salud para proteger, no teníamos camas, no teníamos respiradores. Es decir, estábamos en una situación al principio difícil y se cometieron errores también, Sí, como no haber cerrado más categóricamente los aeropuertos al principio, porque el virus llegó esencialmente de España a Italia. Ese es el lugar desde donde llegó el virus, y los estudios demuestran que llegan más personas a la Argentina de España a Italia que a Nueva York. Entonces, nosotros somos un país muy abierto respecto de Italia y España. Y piensen que ahora, con la variante Delta, porque algunos se quejan de que está cerrado el aeropuerto, Ernesto Resnick, biólogo molecular, calcula que una persona contagia 320 en 5 o 6 días. Y en ese sentido, vos sabés que Ernesto estuvo acá hace muy poquitos días, nos comentó exactamente lo mismo en una charla formidable con quien es el biólogo molecular y el científico más consultado, me animo a decir, del país sobre este tema. Y cierro con una, Tony, sabemos que es un día súper movido, es un lunes de muchas noticias, pero para cerrar, para concluir, entre tantísimas cosas que quedan en el aire, pero hay una puerta abierta para las vacunas pediátricas, porque ayer o el sábado, tengo los días trabados, 20 millones de vacunas de Moderna se acordaron para de aquí a 2022, y la posibilidad de que tanto Pfizer, en su inminente llegada, pero también Sinopharm, que ya está, sea aplicada, si se habilita, si la ANMAT habilita, por supuesto, es un proceso, en menores. Quiero decir, hay una puerta abierta para la vacuna pediátrica, incluso con vacunas que se están aplicando hoy. El jueves es muy probable que la FDA de Estados Unidos apruebe Moderna como vacuna para adolescentes, entre 11 y 18 años. Y durante esta semana Estados Unidos va a anunciar la donación de alrededor de 3 millones de dosis a la Argentina, y que serían de Moderna. Entonces es muy probable que esos 3 millones se utilicen para los adolescentes, en especial para los adolescentes con factores de riesgo. Entonces vamos a tener vacunas pediátricas posiblemente antes de fin de julio. Es una gran noticia que nos pone contento a quienes conocemos a menores de 18 con alguna convalecencia, a los que no también, porque es un gran avance. Raúl, te hemos llamado, te hemos mensajeado, te copaste, saliste, mucha información, nos aclaraste el panorama. Gracias totales, y obviamente, si te parece, hasta la próxima continuamos la charla. Por supuesto, cuando ustedes quieran. Les mando un abrazo, Esteban. Abrazo inmenso. Raúl Tuni Coleman, periodista, Página 12.